El director de la licenciatura en nanotecnología de KS, y vamos a ver un montón de cositas relacionadas con qué hace y dónde trabaja un nanotecnólogo. Hay muchos ejemplos, bueno, vamos a dar una explicación amplia. Por supuesto que muchas de estas cosas requieren mucho tiempo para aprenderlas, así que por lo pronto tratemos de sacar una idea de conjunto. Vamos a ver un poquito cuál es el problema que tenemos en este momento en el planeta. Este gráfico muestra cómo crece la población del mundo en función de los años. Ustedes se fijan, esta línea azul va creciendo y en 1950 teníamos en el planeta 2.500 millones de habitantes. Acá empieza un punto de inflexión, se dispara en forma exponencial y estamos llegando ya en diciembre del 2020 en 8.000 millones de habitantes. Es decir, subimos 5.500 millones de habitantes en solo 72 años, casi duplicando los que había. Esto dicho así es un número, pero supongan que su casa hoy son 4 personas y mañana van a vivir 8 personas más. Se complicaría. Eso trae muchos problemas. Y eso es lo que le pasó al planeta. Le trajo problemas de necesidad de más energía, de más alimentos, más inversión en salud, más contaminación y una serie de problemas que hace que hoy en día el planeta prácticamente no esté siendo todo lo viable que debiera ser. Cuando se comenzó a ver este aumento exponencial de la población, empezaron a aparecer respuestas, ¿no? En la zona entre 1973 y 1984, empezaron a aparecer respuestas. Las primeras respuestas que aparecieron fueron en el área de la información, lo que se llama las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que ubicamos, por ejemplo, en la computadora personal, los primeros modelos en 1977 y el mercado masivo a partir del 81, el teléfono celular, los primeros del 73 y el mercado masivo a partir del 84. Se imaginan ustedes que con 5.000 millones de personas más en el planeta iba a ser muy difícil poder comunicarse por un teléfono público. Entonces, las primeras respuestas y la primera convergencia tecnológica a este crecimiento de la población humana fueron las TICs, Tecnología de Información y la Comunicación, desde 1975 prácticamente hasta el 2000, la época de las TIC. Ahora, el problema es que la tecnología de la información y comunicación no da respuestas a otras necesidades humanas primarias. No nos producen alimentos, ni energía, ni salud. Entonces, empezaron a aparecer por esta época también, en 1973, lo que se conoce como biotecnología moderna, y en 1974 lo que se conoce como nanotecnología moderna, que son dos ciencias tecnologías que tienen la particularidad de poder de alguna forma transformar la naturaleza. Estas dos tecnologías, justamente con la que estaba, con la infotecnología, empezó a dar origen a una nueva convergencia tecnológica a partir ya del año 2000, del siglo XXI, que se conoce como NBIC, Nano, Bio, Info, y avanza hacia la cognoscisis y la cognostecnología. Entonces, es el panorama que tenemos hoy. La mitad, digamos que la mayoría de todos los problemas que hay hoy en el planeta están originados por este crecimiento exponencial de la población como nunca se tuvo en la historia. Fíjense que hasta 1950 había nada más que 2.500 millones y hoy ya hay 8.000. Es decir, el planeta no estaba preparado para todos los requerimientos de esta gente. Y bueno, empezaron a haber respuestas, primero en las comunicaciones con las TIC y después con las CNBI. Esto trajo aparejado un cambio de paradigma. ¿Qué pasó hasta 1975? Teníamos las famosas universidades de ciencia, por ejemplo, exactas, química, física, matemática, biología, geología, eran ciencias destinadas a comprender la naturaleza y a explotarla. Ahora, esas ciencias destinadas a comprender y explotar la naturaleza hoy no pueden dar respuesta a esta problemática de crecimiento exponencial de la población con todas sus necesidades. Entonces, a partir de esas 3/4 partes del siglo XX, digamos, empieza ciencias y tecnologías integradas capaces de transformar la naturaleza. Ahora, ¿por qué transformar la naturaleza? Para restituir las pautas perdidas,
y como dice Jeremías Rifkin, y hacer posible la vida en la Tierra. O sea, ya no alcanza con comprender cómo es la naturaleza y explotarla. Hace falta ciencia y tecnología capaz de transformarla para poder dar respuesta a todas estas problemáticas. Las ciencias que pueden, integradas, que pueden transformar la naturaleza, de las que pueden servir hoy en día tenemos dos nada más. La biotecnología, que usa seres vivos o parte de seres vivos para dar respuesta a esas necesidades, o la nanotecnología. La gran diferencia está que la biotecnología puede dar respuesta solo a 4 de las necesidades humanas, mientras la nanotecnología da respuesta a las 9. ¿Pero qué es la nanotecnología? Para nosotros, la de nanotecnología, nuestra definición tiene 3 partecitas. La primera implica comprender el mundo desde lo pequeño. ¿Por qué comprender el mundo de lo pequeño? Porque es otra física. No es la física clásica, la física cuántica. ¿Para qué? Y acá viene lo que hace un nanotecnólogo. Para innovar, innovar es la palabra, haciendo construcciones con átomos y moléculas. Así como los ingenieros civiles construyen casas con ladrillos, los nanotecnólogos hacen innovaciones para transformar las cosas como están y adecuarlas a las necesidades, haciendo construcciones con átomos y moléculas. ¿Con qué? Con el propósito de dar respuesta a todas las crecientes necesidades socioeconómicas. Entonces, para nosotros la nanotecnología implica comprender el mundo de lo pequeño para innovar haciendo construcciones con átomos y moléculas con el propósito de dar respuesta a las crecientes necesidades socioeconómicas. La gente no cree, o le cuesta creer, que alguien pueda agarrar los átomos y moléculas y manejarlas de a uno. Por eso, en el año 1980 y algo, la década del 80, IBM, acá tenemos acá abajo, agarró 36 átomos de xenón, los congeló, hizo una lámina de níquel, escribió su logo, que es lo que tenemos acá. Eso lo hicieron para que no quepa duda que se pueden manejar los átomos y las moléculas de a uno, que es lo que hacen los nanotecnólogos para construir todo lo necesario. ¿Qué pasó con el crecimiento y el desarrollo de la nanotecnología? En este eje no tenemos cantidad de trabajo publicado. En este eje está la facturación mundial de la nanotecnología, o sea, ya a nivel comercialización y aplicación, y cómo fue evolucionando con los años. Para nosotros la nanotecnología empieza como ciencia, como disciplina, en 1974 con Norio Taniguchi, que era profesor de la Universidad de Tokio. Y él presentó un primer artículo llamado sobre Nano-Technology, donde explicaba que se iba a poder manejar los átomos, las moléculas, hacer construcciones. Entonces, él sienta, así muy primariamente, las bases de la nanotecnología como disciplina. Entonces, para nosotros empieza en 1974. ¿Qué pasa de 1974 hasta el 2010? Dice, prácticamente no crece nada. La facturación. ¿Por qué no crece nada? Porque hubo que desarrollar la nanociencia. ¿eh? Tuvimos que encontrar los microscopios que permitían ver átomos. El microscopio de efecto túnel que permite ver átomos aparece en el año 81, 1981, y en el 2006 aparece el microscopio de fuerza atómica. Hubo que desarrollar toda una ciencia para poder ver, manejar átomos y moléculas y ver cómo quedaban formados, constituidos y qué se hacía con ellos. Ese periodo de incubación de la nanociencia llevó 36 años, de 1974 al 2010, donde la gente decía, bueno, se habla mucho de nanotecnología, pero ven que todavía no hay nada. Bien. En ese interín también pasaron algunas cosas. Por ejemplo, en el año 2003, Estados Unidos hace una ley para el desarrollo de la nanotecnología del siglo XXI, que fue la primera ley que hizo un país para el desarrollo de la nanotecnología, donde no solo hace la ley, sino que asigna miles de millones de dólares a un montón de instituciones del país para desarrollarla. Y eso también le dio gran impulso. Y acá tenemos, por ejemplo, en el año 2006, aparece el microscopio de fuerza atómica. Esto que están viendo acá es cuando teníamos los CD que se grababan. Estos son los ceros y unos de los CD, visto por un microscopio de fuerza atómica. Entonces, hasta el 2010, el desarrollo de la nanociencia, y acá ya empieza a disparar las aplicaciones nanotecnológicas. En forma exponencial, esto es casi un punto de inflexión, porque esto venía así y cambia hacia arriba, y ya prácticamente arriba del 2020 estamos en el mercado masivo, pero muy, muy consolidada en este momento la nanotecnología, como vamos a ver. La Argentina no puso carrera de nanotecnología, a pesar que
Hoy en día hay 100 carreras de informática, 100 universidades con carrera de informática, 30 con carrera de biotecnología, y nadie sabe por qué en la Argentina no se habían puesto carrera de nanotecnología. Y nosotros pusimos esta, la de KS, que es la única todavía que existe, en el 2017. O sea, empezamos recién, entramos en este trencito de la evolución de la nanotecnología acá. Digamos que, si bien es un poco tarde la evolución que tuvo, todavía entramos en camino ya al mercado masivo. La nanotecnología, dijimos, es la única ciencia de tecnología que da respuesta a las 9 necesidades humanas. La biotecnología da respuesta en el área de la salud, en el área de energía con algo de biomasa, en alimentos con algo de los transgénicos, en el ambiente con algunas plantas purificadoras. O sea, da respuesta en estas 4 áreas la biotecnología. La nanotecnología da respuesta a las 9 áreas. Salud, energía, alimento, ambiente, comunicación, transporte, vivienda, vestimenta y defensa. ¿A través de qué? De todas estas ramas que son las conocidas, y falta alguna otra que es muy incipiente todavía. La primera es la de los nanomateriales, y la ponemos así atravesada porque, si bien lo consideramos una rama, la utilizan todos los demás, los nanomateriales también. Después tenemos nanoelectrónica, un gran avance en nanomedicina en este momento y en nanofotónica, nanotecnología ambiental, que se está perfilando como la única respuesta posible a las problemáticas del planeta, nanorobótica, nanoinformática y nanoeconomía. Nosotros vamos a decir un poquito rápido algunas cositas de alguna de ellas para que ustedes tengan ejemplos, ¿sí? Sobre todo ejemplos de cosas que ya se están usando, porque uno dice, y esa es una tecnología que está por venir. No, no, no. Se están usando y cosas muy importantes y ustedes las van a dar cuenta enseguida. Vamos a ver 4 nanomateriales, hay muchísimos, pero simplemente vamos a ver 4 que son los top en este momento. Por ejemplo, si yo les muestro estos tubitos que tienen una dispersión, ustedes pueden pensar que acá hay 6 sustancias distintas, pero acá no hay 6 sustancias distintas, es la misma sustancia. Lo que cambia es que el diámetro de las partículas que tiene acá adentro, de las nanopartículas, acá es de 2 nanómetros. Recuerden que 2 nanómetros es 10 a la menos 9 metros, es decir, es 0,802 metros, así de chiquita. Entonces, acá esta tiene diámetro de 2 nanómetros, está en dispersión, 2,5, 3, 4, 5, 4,5, 5, es decir, a medida que va cambiando el diámetro, va cambiando el color fluorescente que emiten. Esto se denomina puntos cuánticos. Es una nanopartícula que tiene las 3 dimensiones entre 1 y 100 nanómetros de semiconductores. Por ejemplo, estos puntos cuánticos de selenuro y cadmio de 6 tamaños distintos. ¿Para qué se utilizan esos puntos cuánticos? Ahora vamos a ver muchos ejemplos. Por ejemplo, para hacer los televisores que ustedes compran en este momento, de altísima calidad, pero también se puede usar para identificar tumores, para una serie de cosas. Pero en este momento es un material top. Los puntos cuánticos en nanotecnología ocupan un lugar muy importante. Después tenemos, por ejemplo, nanopartículas metálicas de oro. Estas son nanopartículas de oro de distintos tamaños que se conocen como plasmones de resonancia superficial localizada. Cuando yo tengo un metal, este es un semiconductor, cuando tengo un metal, tiene muchos electrones en su superficie. Cuando se le acerca a la luz visible, que tiene un tren de ondas electromagnéticas distintas para cada color, digamos, los electrones se mueven con una frecuencia. Cuando coincide con la frecuencia de alguno de esos colores, absorbe la energía y refleja la restante. Por lo tanto, para cada tamaño le corresponde un color de reflexión distinto, pero la energía que absorbe es mucha para estas nanopartículas y por lo tanto levanta mucho su temperatura. Entonces estos plasmones de resonancia se están usando desde para quemar tumores, ahora hasta para desalinizar agua de mar. Otro también que vamos a ver muy importante son los nanotubos de carbono, que son materiales de carbón tipo hexagonal, de 1 o 2 milímetros de espesor si es de pared simple, que se usan para muchísimas cosas por su practicidad. Ahora vamos a ver ejemplos. Y el otro material top es el grafeno, que es una lámina de carbono de un átomo de espesor. Es la lámina más fina que se conozca, flexible y más resistente que el acero para ese espesor. Entonces, estos 4 materiales son algunos de los tantos que hay, pero los que más aplicaciones vamos a encontrar, y vamos a empezar a dar ejemplo, así empiezan a visualizar la cosa. Si ustedes hoy en día van a comprar un televisor a cualquier casa de artículo del hogar, van a ver que hay televisores que dicen QLED.
que suelen ser de Samsung. ¿De qué es esta Q? Esta Q es de Quantum Dots. La traducción es puntos cuánticos. Son televisores de puntos cuánticos. ¿Por qué? Porque estos materiales fluorescentes pueden tener todos estos diámetros en muy poco espacio distribuido en toda la pantalla. ¿Mm? Y tienen todos los colores posibles. Entonces, cuando la luz del LED con la imagen pega, salen los colores a partir de los puntos cuánticos. Todos los televisores tienen un 80, un 85% imagen real y un 15% imagen de electrónica. Los únicos televisores que hoy en día tienen 100% imagen real son los QLED de puntos cuánticos. O sea, ustedes probablemente no lo sabían, pero cuando van a comprar un televisor QLED, están comprando uno de los últimos avances nanotecnológicos, que es la utilización de puntos cuánticos. Esto, por ejemplo, lo desarrolló en su momento Samsung. Se están comercializando ya desde el 2017. Si no, van a encontrar también otros que dicen LG, por ejemplo, el OLED TV. ¿Y qué significa esta O? Esta O viene de material orgánico. Y el material orgánico que usan estos televisores de base es el grafeno. Como el grafeno es flexible, estos televisores, que son pantallas de 1 milímetro, estas pantallas, al ser flexibles, se usan mucho, se está usando mucho para marquesinas, por ejemplo, la marquesina de los teatros, para publicidad, y se pueden poner en los porteros eléctricos, arriba de una mesa de la cocina. Entonces, el televisor OLED también es nanotecnológico. Este base puntos cuánticos, usa puntos cuánticos, y este base grafeno. El televisor OLED tiene otra característica, la pantalla OLED. Como el grafeno es flexible, la pantalla es flexible. Por lo tanto, son las que se están usando en los celulares que se doblan. Y si alguno por ahí tuvo COVID, como me pasó a mí, se compra el aparatito para medir oxígeno, yo me compré el aparatito y vi que tenía la pantalla curvada. Entonces busqué en el prospecto del aparatito las instrucciones, decía pantalla OLED. Entonces, los dos televisores, que sea 4K, 8K, que en este momento están a la vanguardia, son los QLED de puntos cuánticos y los OLED. Y ahora han salido televisores OLED QLED, es decir, pantallas que se doblan, pero aparte tienen puntos cuánticos también. O sea que, desde el punto de vista de aplicación, acá tienen dos buenas aplicaciones del grafeno y puntos cuánticos. Esto no está por venir, no va a venir dentro de 20 años, esto ya está en el mercado. Está en el mercado de estos celulares, está en el mercado de aparatitos, en el mercado de las pantallas OLED y están en venta también los televisores QLED. Otras aplicaciones de los puntos cuánticos. Ustedes saben que parte del calentamiento global, ¿por qué se produce? La Tierra con el Sol se calienta, a la noche el calor vuelve a subir, pega las nubes, se refleja la Tierra y eso provoca el efecto invernadero. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos paneles en la Tierra que capten la radiación que se refleja en la noche en las nubes y vuelve? Eso lo llamamos paneles lunares y son paneles que tienen puntos cuánticos cuyo diámetro se reguló para poder captar la radiación infrarroja de noche. Entonces, estos paneles fotovoltaicos producen electricidad de noche y no dejan que la radiación infrarroja llegue a la Tierra, sino que antes de calentar nuevamente produzca electricidad. Entonces, los puntos cuánticos también posibilitan paneles solares para usar de noche y para tratar de paliar el efecto invernadero. Otra aplicación del grafeno, esta es muy nueva, esta es la garganta de grafeno. El grafeno, dijimos que era una laminita de un átomo de espesor. Es muy finito, 0,4 nanómetros. Generalmente se ponen 3 o 4 juntas. Se le hace 4 cortecitos, como si fueran las cuerdas vocales, y se ponen 4 cables. Y se pega acá tipo sticker. Una persona que no puede hablar, emitir sonido, puede gesticular una palabra. Y cuando gesticula la palabra, si ustedes ponen los dedos acá, acá se vibra. Esa vibración, para 4 laminitas de grafeno, tan finita, es como un terremoto. Y se recoge la señal en un osciloscopio. Entonces, a cada palabra que se gesticula aparece una señal distinta. Eso se va grabando para el individuo y después simplemente se le pone el sticker acá con los 4 cabecitos y acá en el brazo un emisor como si fuera una radio. Entonces, a cada palabra que gesticula va saliendo la voz por el aparatito. Es tan importante esta garganta de grafeno que no requiere ningún tipo de operación. Simplemente se pega como un sticker acá con 4 cablecitos que van por adentro y salen directamente al brazo, al dispositivo que ya tiene almacenada la traducción. Requiere una adaptación previa, unos 30 días, grabándole
la voz. Bueno, entonces la garganta de grafeno es otro milagro de la nanotecnología, digamos. Los nanotubos de carbono. Los nanotubitos de carbono, dijimos que eran estos que estaban acá. Son muy finitos, de 1 a 2 nanómetros. Son tan finitos que son 20 veces más finitos que el aguijón de un mosquito. Con lo cual, si yo se lo pongo en la piel, no se va a dar cuenta que le está pinchando o que penetró algo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, estos medidores, este disquito, tiene un montón de pequeños nanotubos de carbono en la punta y es autoadhesivo. Usted se lo pone acá, no siente absolutamente nada. Ese nanotubos de carbono tiene una enzima, glucosa oxidasa, que hace una reacción con la glucosa líquido intersticial, que es proporcional a la que circula por las venas y arterias, y al iluminarlo por un celular, permite leer glucosa en sangre 5 veces por minuto. Este no es un aparatito que está por venir, este lo vende a Cabot, se lo compró otra empresa que lo desarrolló. Esto ya es una realidad, usted se pega el parchecito, le duran 20 días, algo así. Estos parchecitos que después se pega y se pega otro, y lo ilumina con el celular y automáticamente 5 lecturas de glucosa por minuto le da para que la persona que es diabética pueda controlarse todo el tiempo. Acá tenemos aplicaciones en la tubo de carbono, muchísimas. El ejemplo que vimos es esto, de electrodos, ¿no? Son los mismos los que se usan en los relojes, para tomar la presión, oxígeno y todo eso. Tienen esos electroditos ahí que no se ven, pero son nanotubitos de carbono que están interaccionando con la piel. Después se usa para delivery de genes, para delivery de droga, para bases, para hacer prótesis, bueno, capacitores. Un montón de aplicaciones también tienen los nanotubos de carbono. Y los plasmones había dicho, no sé si recuerdo lo que vimos recién, eran estos, por ejemplo, nanopartículas de oro de tamaño variable. Y acá tenemos 2 ejemplos. La autora Nomi Halas ha hecho estas partículas con este nano oro en la superficie, que dijimos que cuando uno le hace incidir una radiación, toma la energía y se calientan. Entonces ellos ponen todas esas millones de nanopartículas, digamos, no son nanopartículas, pero nanomateriales, en una bolsita tipo solución fisiológica, y se la inyecta al individuo y lo llena en todo su organismo de estas nanoesferas de material plasmónico. En el caso este particular, ella lo está usando para cáncer de próstata. Ustedes cuando tienen que estudiar una próstata, la biopsia se hace poniendo un bisturí, sacando un pedacito por el ano. Acá lo que se hace una vez que estas nanopartículas están por todo el cuerpo, se pone un láser de la longitud de onda específica que van a absorber, se enfoca al tumorcito y con el láser se va quemando selectivamente porque levanta temperatura y lo quema. Hace una, digamos, cirugía limpia, una nanocirugía limpia, que no afecta a ninguna otra cosa y ha tenido grandes resultados. Está un poco demorada la aplicación de esta técnica. ¿Por qué? Porque quedan nanopartículas en todo el cuerpo por un tiempo prolongado. Y para que, como no se sabe lo que pueden hacer si queda mucho tiempo, tendrían que eliminarse estas partículas a lo sumo en 7, 8, 10, 12 horas después de la operación. Lo que está trabajando es poniéndole algunos aditivos en la superficie para que sea metabolizada por el hígado más rápido. Pero la técnica en sí anda muy bien. El problema es que hay que eliminar más rápido las nanopartículas que quedan en el cuerpo. Y, por ejemplo, la UNESCO, también con los plasmones, los recomienda para desalinizar el agua de mar, sobre todo en países pobres, porque no requieren nada más que luz solar y nanopartículas de oro que se reciclan todo el tiempo. Si yo tengo nanopartículas de oro y le pega la luz solar, dijimos que alguna de las longitudes de onda entran en concordancia con los electrones y toman esa energía. Cuando la nanopartícula de oro toma esa energía, el calor no se distribuye en toda la masa de agua. Se forma una burbuja a su alrededor. Esa burbuja con la partícula sube a la superficie, libera el vapor, que termina siendo agua destilada, vuelve el oro para hacer otro ciclo. Si ustedes pusieran eso en un aparato de destilación, van a ver que el agua empieza a salir vapor y la temperatura de la masa no llegó ni a 40 grados, ni siquiera lo hace a 100. Ese vapor después se le pone condensa, se le pone un poquito de sal y ya es agua lista para beber. Entonces ahora tenemos otra aplicación de los plasmones. Bueno, entonces vimos algunas aplicaciones de estos 4 nanomateriales que le dijimos que eran uno de los más importantes en este momento. Dejamos los nanomateriales
y vamos a ir a una de las ramas. Yo lamentablemente le voy a dar un ejemplo de cada cosa porque no tenemos tiempo, si la charla sería muy larga. Vamos a ver nanorobótica. No está acostumbrado a los robots que van por todos lados, pero nosotros nos referimos generalmente a nanorobots a los que van por adentro de nuestro organismo. Por ejemplo, en el año 2014, el doctor Ido Bachelet, que ahora está trabajando a full para Pfizer, empezó a hacer robots en ADN. Uno puede hacer robots nanoelectrónicos, pero si yo hago un robot nanoelectrónico que vaya sacando fotos por adentro del organismo, etcétera, etcétera, alguien me puede decir, bueno, pero la radiación electromagnética por ahí produce algo en los tejidos. Entonces, Ido Bachelet, ¿qué dijo? Yo lo voy a hacer con ADN, y si es necesario, con ADN del mismo paciente. Para eso, en el año 2000 se publicó en la revista Nature, una revista muy conocida, la posibilidad de hacer origami de ADN, que es, ustedes agarran hebras de ADN y aprendieron a hacer casitas, bolitas, autitos, todo un trabajo para demostrar cómo se podía manejar hoy en día el ADN. Entonces él hace unas canastitas de ADN, que son estas, que tienen 35 nanómetros de diámetro aproximadamente. Si lo comparamos con un glóbulo rojo chiquito, microcítico, que tiene 500 a 750, fíjense cuánto más chiquitas son y cómo pueden ir por sangre. Adentro, esta canastita lleva unas sustancias capaces de destruir tumores, sustancias químicas, y la punta lleva algo que se llama aptámero, que es una secuencia del ADN que puede llegar a reconocer células cancerígenas. Entonces, estos nanorobots van por sangre, 100 miligramos son 10 a la 22, van por todo el torrente sanguíneo. Cuando el aptámero encuentra esas células, se abre y libera la sustancia y destruye el tumor. Acá tenemos la foto de los microscopios. Esta es de frente, ¿ven? Los 8 lados de frente, la sustancia que está dentro. Acá está cuando se abre. Fíjense, esta rayita son 25 nanómetros. Estamos viendo al microscopio 0,7025 metros. Esta rayita. Con lo cual, este puntito debe estar por lo menos cercano al nanómetro. Bueno, estos son uno de los tantos tipos de robots que se están haciendo, que van a ser una revolución en la medicina en muy poco tiempo. Nanofotónica. ¿Qué es la nanofotónica? La interacción de nanodispositivos con la luz. Yo, por ejemplo, una computadora o cualquier aparato eléctrico, los electrones en el circuito se mueven a velocidades de 10 a la sexta. Si yo quiero aumentar 100 veces la velocidad de algo, por ejemplo una computadora, lo puedo hacer si hago que en vez que la información la lleven los electrones con una velocidad de 10 a la sexta, uso la luz porque la luz se mueve a 10 a la octava. Es decir, la ultravioleta, visible, infrarrojo, rojo, verde, azul, todos se mueven a 10 a la octava. Entonces yo paso un dispositivo que la señal eléctrica la paso a óptica, ¿sí? Cada color puede llevar una información y del otro lado va a pasar eléctrica. Y aumento en 100 veces la velocidad del funcionamiento de esa computadora. Pero acá lo que queremos ver es algo que llaman nanofotónica y nanofotocatálisis. Existen unas partículas, nanopartículas como el óxido de titanio, que cuando ustedes le hacen incidir luz de cierta radiación, en este caso mayor de 365, pero también se puede hacer con luz ambiente ahora, un electrón que está en la última capa de valencia pasa a la primera permitida. Ese electrón ahí suelto, más liberado por ahí arriba, reacciona con el oxígeno del aire y da radical oxígeno 2 con un electrón que se llama superóxido. Y en el hueco este positivo que queda reacciona con el agua y el agua da el radical oxidrilo. Tanto el superóxido como el oxidrilo son dos oxidantes potentes que destruyen la membrana de virus, hongos y bacterias. Entonces, un recubrimiento con nanóxido de titanio genera un ambiente estéril que es capaz de destruir microorganismos, hongos y bacterias, y por oxidación también malos olores y hasta grafitis. Entonces, estos recubrimientos nanofotónicos destruyen virus, hongos, bacterias y sus metabolitos. Superficie se hace autolimpiable y elimina malos olores. Por ejemplo, ustedes siempre que van a un baño público tienen la idea de cuando salen, tocan y se contaminan todo de vuelta. Se han hecho unos paños, unos autoadhesivos de este tipo, recubiertos con esas nanopartículas, que con la luz del día genera estos radicales y esto siempre está estéril. O tenemos tres empresas, por ejemplo, tres de las tantas que hay. F Nano checa, MBX japonesa y Castus de Irlanda,
que están fabricando ya estos recubrimientos. ¿Para qué? Por ejemplo, para poner en las paredes de las escuelas, en los baños públicos, en las cocinas, acá en los quirófanos. Ustedes saben que el quirófano digamos, para disminuir la contaminación se trata con óxido de etileno, que es muy tóxico, se usa lavandina, bueno, esto no requiere ninguna sustancia química. Usted hace todo el recubrimiento y mientras haya radiación, oxígeno y humedad, se va generando los radicales superóxido y mantiene el ambiente estéril. Y esta es Cactus, que ellos hicieron un avance, no solo hacer recubrimientos así tipo pintura, sino también que hacen azulejos con este material, que directamente ya lo pueden poner y dura eternamente, y también hacen vidrio, con lo cual se está incorporando este sistema a los vidrios de los anteojos, a los vidrios de la computadora y a los vidrios de los celulares. Según ellos, dicen que un celular tiene más bacterias que un inodoro. Entonces, ¿qué hacen estos materiales nanofotónicos? Eliminan virus y bacterias que causan enfermedades, eliminan humos y gases tóxicos, malos olores, por ejemplo, eliminan enfermedades que causan el moho negro y superficies autolimpiantes. Es una verdadera revolución la que están produciendo estas superficies autolimpiantes basadas en la incidencia de la luz sobre estos materiales y la generación de superóxidos. Este de la República Checa requiere un poquito de radiación ultravioleta. El japonés y el cactus ya están adaptados, porque hicieron un cambio en la partícula de óxido de titanio para que funcionen con cualquier luz, con cualquier lamparita, cualquier tubo fluorescente. Es más, estos dos también incluyen nanopartículas de plata para mantener cierto ambiente estéril cuando la luz está apagada. Así que esto es una verdadera revolución. Por ejemplo, esta empresa, en agosto de 2020, que es de Suiza, hizo con el óxido de titanio nanofibras. Este es un barbijo hecho con, acá tiene las fibras, de óxido de titanio. Fíjense, esta es la Escherichia coli, la bacteria más común, no la puede atravesar ni de casualidad. Este es el virus de ébola, 970 nanómetros, tampoco lo puede atravesar. Este es un coronavirus de 120 nanómetros, tampoco lo puede atravesar. Y este es parecido al tipo COVID. Entonces, si ustedes van con este barbijo por la calle, ninguno de estos virus y bacterias van a atravesarlo. Y con la radiación UV que tiene la luz se destruyen. Ahora, supongan que lo usan de noche, entonces llegan a su casa y la luz no lo destruyó. Entonces, y si lo tocan con la mano, entonces usted saca del barbijo y con una lucecita tipo las que se usan para ver si los billetes son falsos, UV, lo dejan 10 minutos, se esteriliza y no hace falta lavarlo. Esto porque, por todo lo que dijimos recién, por las características fotocatalíticas del óxido de titanio. Muy bien. Entonces ya vimos algo de nanorobótica, algo de nanofotónica. De nanoelectrónica ya vimos algo, los dos televisores, vimos todo esto, pero vamos a ver algo más importante todavía. Salen en el 2014 y el 2018 los nanochips neurosinápticos. ¿Por qué llaman neurosinápticos? Porque permiten, de alguna forma, avanzar sobre el funcionamiento del cerebro humano. No solo tienen lo que haría cualquier computadora, sino que se le incorporan los sentidos a partir de sensores. El de IBM tiene 5.000 millones de transistores en un centímetro cuadrado. Y el Kirin 970, que es más nuevo, tiene 5.500 millones de transistores por centímetro cuadrado. ¿A qué va esto? Esto va, nosotros tenemos 89.000 millones de neuronas. Esto va a dispositivos integrados que permitan hacer cerebros cuasi similares, es decir, cerebros que puedan trabajar como los nuestros, incorporar todo lo que sería el pensamiento más los sentidos, porque el tablero de entrada nuestro, ¿sí? Nosotros tenemos un teclado en nuestro cerebro. En nuestro cerebro se activa a partir de los sentidos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que tocamos. Entonces, bueno, hubo que hacer estos nanochips neurosinápticos para poder avanzar sobre un cerebro cuasi artificial. Aparte que de este cerebro cuasi artificial, que está bastante avanzado, en el mundo hay dos proyectos cerebro humano. Uno de Estados Unidos y otro de Europa. Ustedes saben que en el año 2000 se terminó el proyecto Genoma Humano y con eso se conoció el genoma
nuestro y avanzó muchísimo la biotecnología. Ahora hay dos proyectos cerebro humano tratando de estudiar y comprender el funcionamiento del cerebro. ¿Mm? Y también tenemos una institución como DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación de Avanzada de los Estados Unidos, que tiene 6 grupos de investigación muy pagos, muy bien pagos en este momento, para hacer comunicación bidireccional entre una computadora y un cerebro sin cables, de forma tal de poder interpretar lo que está pasando en el cerebro y poder grabar cosas en el cerebro. Dicho todo, por ejemplo, acá tiene un ejemplo. Este es uno de los 6 proyectos. El proyecto del Pentágono, el Brainstorm, que busca el santo grial de la ciencia médica moderna, desentrañar los secretos del cerebro humano y poder comunicarse en forma directa usando máquinas. Para ello planea inyectar 80.000 millones de nanopartículas para leer y controlar el cerebro. ¿Qué le quiere decir con todo esto? Que por un lado se está haciendo un cerebro cuasi artificial y por otro lado se está aprendiendo y comprendiendo cómo funciona el cerebro humano. Esas dos cosas van a terminar dando una conjunción. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que la segunda convergencia tecnológica era la CNBI, nano, bioinfo y cognotecnología. ¿De qué trata esta cognotecnología? Bueno, de avanzar sobre un cerebro artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se espera que para la segunda mitad del siglo XXI, de 2045, 2050 para allá, en la Tierra haya problemas muy, muy grandes. La carga máxima de habitantes de la Tierra es 10.000 millones, estamos en 8.000, y se espera que en 30 años, de no mediar algo, puede volver a duplicarse. Entonces, ustedes ven que nos estamos pasando ya de la carga máxima de la Tierra y ya tenemos problemas. Va a empezar falta de agua, desertización, pandemias cada vez más frecuentes y más intensas, incendios forestales cada vez más frecuentes y más intensos, aumento de la temperatura del planeta, puede haber hasta guerras atómicas, con lo cual se estima que estamos bastante relativamente cerca del fin de la vida celular en el planeta. ¿Y qué pasa si llegamos a esa instancia de la vida celular del planeta? Y bueno, habrá que intentar pasar de un humano celular mortal a un humano robotizado inmortal. ¿Con qué? Bueno, pasar nuestro software mente a ese cerebro artificial montado en un robot que tenga ojos que pueden ver a 360 grados, visible a través de infrarrojo, piel de grafeno más sensible a la piel humana. Así que toda esta es la gran revolución nanoelectrónica que se está dando, que no solo son los televisores, sino que va hacia los cerebros cuasi artificiales y a un futuro de, si hubiera problemas serios en la Tierra, avanzar hacia la cognotecnología. Nanomedicina. Una nanopartícula es muy chiquita. Miren, acá tenemos una nanopartícula de hierro y platino que tiene 4 nanómetros de diámetro. En su interior tiene 6.569 átomos de hierro, fíjense cómo los contamos, y 16.627 átomos de platino. Esto se usa por su propiedad magnética en algunas computadoras. Ahora bien, no es lo mismo en una partícula tan chica qué átomos están en la superficie y cuáles están internos, porque cambian sus propiedades, sobre todo de absorción. Entonces, yo puedo tener la misma composición, pero si tengo más de una partícula que de otra en la superficie, no van a tener el mismo comportamiento. Entonces parece una nanotomografía atómica, que hace un corte de las nanopartículas y ubica cada átomo en 3D. O sea, no solo la nanopartícula es chica, sino que también podemos saber, ven acá, lo desarman todo y lo vuelven a armar con colores, los 3 ejes de cada átomo que integra la nanopartícula. Esta nanotomografía atómica aparte permite hacer muchas otras cosas, porque funciona en tándem con nanoimpresoras 3D. Acá tenemos el ejemplo que en la última pandemia, cómo con esta nanocomputadora atómica se identificaban la zona del virus que en principio era la que era más problemática como para hacer las vacunas, no para poder hacer la vacuna. Muy bien. Dos sustancias que se usan mucho en este momento en medicina, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que descubrió nuestro premio Nobel César Milstein, que son anticuerpos que detectan células, por ejemplo, cancerígenas específicas, al cual le ponen un veneno que las destruye. De hecho, hoy en día la mayoría de los productos anticancerígenos son anticuerpos monoclonales, y los anticuerpos monoclonales con fines diagnósticos y con fines terapéuticos se han comercializado en el año 2021 por 120.000 millones de dólares en la Tierra.
porque entre otras cosas son muy costosos. Una ampollita, por ejemplo, de anticuerpos está $1000. Y también los nanoantivirales. No hay antivirales buenos. De hecho, el cóctel decía tiene un montón de sustancias. Y los antivirales, los pocos que hay, pueden funcionar. Están facturando 117.600 millones de dólares por año. Dice que nosotros estamos contentos cuando exportamos 30.000 millones de soja, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace la nanotecnología con esto? Son productos muy costosos, porque son productos biológicos, tienen tiempo de vencimiento, una elaboración complicada, toda la problemática se puede contaminar, toda la problemática tiene los procesos biológicos. Y aparece lo que llaman nanobiomiméticos. ¿Qué es lo nanobiomimético? Algo que es parecido a lo biológico, que actúa como lo biológico, pero no es biológico. Y para reemplazar estas dos cosas, lo que hicieron fueron polímeros impresos, que se llaman polímeros moleculares impresos. Por ejemplo, un virus reconoce esta célula por un grupo que tiene en su superficie de átomos, se conecta, penetra y usa su maquinaria genética para producir la sustancia que daña al organismo. Entonces, ¿qué se hace? Se le hace una tomografía atómica a esta superficie, se ubican los grupos y por impresión 3D se lo copia en un plastiquito. Esos plastiquitos, que les voy a decir 100 miligramos son 10 a la 22, van por sangre. Cuando el virus tiene más posibilidad de encontrar el grupo de plastiquito que la célula, cuando se une a plastiquito, el plastiquito lo toma, como que se cierra sobre el virus y lo elimina por materia fecal. Algo similar hace con los anticuerpos monoclonales, pero al revés. Entonces, se está tratando de reemplazar con estos polímeros que impresos como el ácido láctico, vale muy poquito dinero, nada, dos campos muy grandes de la bioalgo que están facturando arriba de 250.000 millones de dólares y que podría bajar drásticamente su costo. Y otro tema más vinculado a la nanomedicina, ustedes saben de las vacunas de Pfizer y Moderna, dos vacunas que se basaron en el ARN mensajero. El problema es que el ARN mensajero es muy lábil. Está preparado para que cuando sale del núcleo vaya al ribosoma y sintetice la proteína. Si se fuera para cualquier otro lado, se destruye automáticamente. Es más, ese mensajero en un tubito, en un vial para inyectar, si lo agito así se rompe. No se podía haber hecho nunca la vacuna, de no ser porque se hicieron estas nanopartículas lipídicas sólidas que en su interior llevan protegido al RNA mensajero. Eso le permite que si usted lo agita en un vial no se destruya, que atraviese la membrana citoplasmática sin destruirse y que llegue al ribosoma para hacer la vacuna. Por esto, prácticamente el 15 del 12 del 20, en esta revista muy importante, Nature Nanotechnology, Nature, se dijo que, bueno, que la nanomedicina se había puesto los pantalones largos en cuanto a su madurez, porque permitió, sí o sí, hacer estas dos vacunas que de otra forma no se hubieran podido hacer. Muy bien, vamos a ver la nanotecnología ambiental y estamos ya llegando a la parte que le interesa más a ustedes probablemente. La nanotecnología ambiental hoy es todo, absolutamente todo. 8 respuestas tiene la nanotecnología ambiental. Producción de energías alternativas. Nanocatalizadores que toman el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, y lo transforman en metano, que es el gas de la cocina. Paneles solares, paneles que funcionan de noche, ahora salió paneles que funcionan con la humedad. Baterías, la NASA acaba de sacar una batería con grafeno que pesa la mitad, con lo cual aumenta su rendimiento el doble. Bueno, y otras cositas. Producción agrícola. El campo es un gran contaminante. El 69% del agua dulce no la usa las mineras, la usa el campo. Los pesticidas y los fertilizantes, cuando usted los pone en el suelo, la raíz de la planta es muy lenta en absorber, absorbe más rápido la tierra. De hecho, de un pesticida, de un fertilizante, se aprovecha solo el 5%. El resto entra todo al suelo, hace el ciclo del agua, el ciclo completo, y termina dando nitrógeno X, oxígeno X en la atmósfera, que es un gas efecto invernadero. Y los pesticidas, peor todavía, no se aprovecha el 5%, se aprovecha el 0,1%. Todo lo demás entra al agua y la contamina. ¿Qué hace la nanotecnología? Hace pequeñas nanopartículas en la cual se absorbe el fertilizante y el pesticida y se pone por las hojas, foliar. De hecho, que a la raíz yo no llega al 1%. Con lo cual, baja drásticamente el consumo de estas materias primas y baja drásticamente la contaminación, porque a tierra prácticamente no entra nada.
Un gran paso, van a escuchar hablar mucho de esto. Después dijimos desalización de agua mar, ambientes sin virus, bacterias, nanosensores para controlar todo, humedad, temperatura, acidez, pesticidas, lo que ustedes quieran. Mejora la eficiencia energética, recubrimientos para paredes que no dejan entrar la luz del sol, la reflejan completamente, con lo cual la temperatura interna es 5 grados menos a la externa, y eso ahorra mucha energía en aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y finalmente, nanoremediación y purificación de aguas y suelo con filtros de nanofibra, nanopartículas. Es muchísimo lo que hace la nanotecnología por el medio ambiente. Bueno, nos quedan dos que no vamos a desarrollar mucho más porque si no, nanoinformática, que es toda una información en la nube de todos los nanomateriales para poder ser usado de forma simultánea en todo el mundo, sobre todo para estudiar las toxicidades y las problemáticas y las normas de control de todo lo que se hace. Y aparece una nanoeconomía, que si hay una macro, una micro y una nanoeconomía. ¿Qué es la nanoeconomía? Las necesidades de cada individuo para poder vivir cada día. Lo que necesita cada individuo para vivir cada día. Porque normalmente los estados sacan normas, leyes o resoluciones que le cae bien un 50% y los demás se embroman. La ontología dice no, tenemos suficiente desarrollo como para hacer que los 8.000 millones de habitantes del planeta tengan lo que necesitan para vivir todos los días. Es hacer visible la problemática de todos con la tecnología suficiente para poder solucionarla. Así como podemos ver los átomos y moléculas, porque no vamos a poder ver las necesidades de los 8.000 millones de personas del planeta. Eso es más o menos la síntesis de la nanoeconomía. Y con todo esto, hoy decimos que ya estamos saliendo de la sociedad informática, ¿no? La sociedad informática y de las TICs era ideal para la economía globalizada, pero la economía globalizada no puede dar solución a una población de 8.000 millones de personas, a lo sumo de 2.000 o 3.000. Con lo cual va al fracaso, el mundo es un caos, en lo económico y lo ambiental. Aparece en la respuesta de la nanobiotecnología, que es la segunda dirección de la CENEVIC, con dos ciencias de tecnología capaces de transformar la naturaleza. Pasamos o tenemos que pasar de esta economía globalizada a la economía convergente de esta CENEVIC, con todas las respuestas que son capaces de dar y este cambio de paradigma de esta tecnología. Y finalmente, del 2050 para allá, si se produce esta transformación hacia el humano robotizado inmortal, cae la B, porque no va a hacer falta ni los alimentos ni la energía. Esos robots funcionan nada más que con una batería y pueden viajar por todo el planeta y el universo porque no necesitan oxígeno, ni alimentos, ni agua. Se estima que va a haber una tercera convergencia tecnológica o economía tecnológica llamada de las NIC. Ese es el panorama. Ahora vamos un poquito a cómo tiene que ser un nanotecnólogo. Según nuestra definición, la nanotecnología no forma ni físico, ni químico, ni biólogo, ni matemático. Forma innovadores. Innovadores, más allá del cambio de paradigma, para poder transformar las cosas, haciendo construcciones con átomos y moléculas. Formar un innovador, o sea que un licenciado en nanotecnología es sinónimo de un innovador en nanotecnología. Un innovador tiene que saber hacer 4 cosas. Investigar, o por lo menos entender lo que investigaron otros. Con ese nuevo conocimiento, desarrollar nuevos productos, todo esto que ustedes vieron, desarrollar nuevos productos. Y después la forma para producirlos, porque no es lo mismo producir acero, que ya lo saben hacer, que producir nanopartículas, puntos cuánticos. Y después de hacer la forma de producirlo, gestionar los servicios y la empresa para poder llegar en las condiciones que me requieren las respuestas socioeconómicas del momento. Entonces, un innovador tecnológico, un licenciado en tecnología, le voy a decir, no un físico, matemático, un biólogo, es un innovador que con átomos y moléculas, investigando, desarrollando unos productos, la forma de producirlos y dando los servicios, va a poder dar respuesta a todos los problemas que tiene el planeta en este momento. Aprender esto implica 3 tipos de conocimientos. Conocimiento de ciencias básicas, como tienen todas las carreras de este tipo. Conocimientos tecnológicos, en este caso particular, nanotecnológicos. Y conocimiento de gestión empresarial, para poder gestionar los servicios y las empresas. Así está hecha nuestra carrera. Ustedes se fijan, van a ver que tenemos biología humana, pero enseguida neurociencia, porque ya estamos pensando en la cognosciencia y la cognotecnología, que es lo que se viene.
tenemos ciencias básicas, química general, química orgánica, matemática 1, estadística, física 1, física 2, físico-química. Tenemos materia de gestión, ¿eh? Administración, gestión de las organizaciones, economía, administración financiera, gestión ambiental, y las materias más nuevas de nanotecnología que van a encontrar en el país, elementos de nanotecnología, nanoquímica, nanoelectrónica, seminario de nanociencia, nanomateriales, nanorobótica en sistemas, seminario de nanotecnología, nanomedicina, nanotecnología ambiental y proyecto final de nanotecnología. Nuestro proyecto final no es un trabajo de investigación, porque si fuera un trabajo de investigación nos quedamos en una de las 4 cosas que tiene que saber un nanotecnólogo. Es un plan de negocios. Es un plan de negocios listo para salir a presentar al mercado y comercializarlo en lo técnico, financiero, económico y comercial. Tenemos, por ejemplo, el año pasado, uno de nuestros egresados, Jorge, agarró su plan de negocio, lo presentó en una empresa francesa, lo envió a Francia y ya está viajando ahora en noviembre para implementarlo allá en París. Así, ese es nuestro trabajo, innovar en forma inmediata para dar respuestas a lo que necesitamos. Muy bien, ¿cuántas empresas nanotecnológicas ustedes se creen que hay? Primero hay que aclarar algo. Las empresas no tienen por qué ser puramente nanotecnológicas. La nanotecnología es como la informática, va a entrar en todos los campos, en las 9 áreas. Lo van a encontrar en cosmética, en la industria farmacéutica, en todos los campos van a encontrar nanotecnología. Es transversal porque todo lo que está tiene que adaptarse a esta nueva tecnología para poder progresar. Por ejemplo, Estados Unidos registra 881 empresas. Bueno, yo agarré la primera hoja, las que encontré. Por ejemplo, compañías que hacen delivery de droga, compañías especializadas en prótesis, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el mundo? Y aquí hay que aclarar algo. No es cuestión de cantidad. Hay países que tienen muchas y hay países que tienen pocas, pero grandes y que hacen muchas cosas. Por ejemplo, Alemania tiene 187, Reino Unido 132, Canadá 72, Japón 46, España 33, China tiene 23 inmensas, Suecia 22, Israel 17. ¿Y qué pasa? Acá lo pueden buscar después si quieren. ¿Y qué pasa con la Argentina? Bueno, esto está desactualizado, pero hay más de 100 empresas de nanotecnología puras, ¿no? De alguna forma. Y vamos a poner algunos ejemplos rápidos de cosas que ustedes usan y no saben qué es nanotecnología. ¿Quién usó el Nuposid para los piojos? Es un desarrollo argentino. ¿Y qué tiene? Fíjense lo que dice acá, nanosil. Tiene nanosílice, porque ustedes se lo ponen en el pelo, los piojos se quedan absorbidos a la nanosílice, se rompe la membrana y se mueren. Y la nanosílice es la sílice de la arena, es totalmente inerte, no es sustancia química ni tóxica, es un desarrollo argentino que se está vendiendo en muchos países ya, y la gente no sabe que es nanotecnológico. Vaca muerta. Dicen vaca muerta, dicen, bueno, pero el problema que tiene es que gasta mucha agua y no hay agua y entonces es un problema. Bueno, a ver, yo tengo el agua mezclada con hidrocarburos. Hay gente que no quiere que le estropeen el agua, pero tampoco la empresa quiere perder hidrocarburos. Entonces, cuando el agua viene emulsionada con hidrocarburos, hay métodos nanotecnológicos para separarlo. De hecho, esto tampoco no es algo que va a venir, ¿eh? Fíjense, 2014, ya había plantas, la Flower 2, para recuperar el 78% del agua cuando se extrae por el esquisto. ¿Y cómo se hace eso? Con nanopartículas magnéticas. Dice que es sencillito. Ustedes agarran una nanopartícula magnética, las partículas son muy chiquitas, con lo cual tienen mucha superficie, la suma de todas, y absorben cualquier cosa. Entonces usted pone el tanque, el agua con el hidrocarburo, las nanopartículas, agita, y el hidrocarburo recubre todas las nanopartículas. Después con una bomba la manda a un disquito, acá lo tienen, magnético, con una contracorriente de nitrógeno. El disco magnético agarra las nanopartículas con el hidrocarburo y las manda a un recipiente y el agua ya sale purificada por abajo. ¿Qué hace con estas nanopartículas que tiene hidrocarburo? La calientan y por destilación fraccionada separan los hidrocarburos. Ahora supongan que ustedes no quieren separar hidrocarburo del agua. Ustedes tienen un pesticida del agua, que es más grave. Entonces, ¿yo qué hago? Hago esas nanopartículas de hierro, pero me acuerdo de la nanofotónica y le pongo óxido de titanio también.
Entonces hago todo el mismo proceso, lo único que acá me van a quedar las nanopartículas de hierro con el pesticida y el óxido de titanio. Cuando yo ilumino con luz ultravioleta ese óxido de titanio, se libera el material superóxido, el pesticida me lo pasa todo de dióxido de carbono y agua, me lo destruye. Así que acá tiene un buen proceso, pero ya le digo, acá se está usando en este momento para petróleo, pero se puede usar este tipo de procesos porque acá tienen publicaciones. Vamos a ver algún ejemplo más. Bueno, ¿quién no conoce los barbijos, cómo se vendieron 1.500 millones, se vendieron en este país de pesos, de dólares? La mascarilla triple, antiviral, de antihongos, bueno, la más común es Atom Protect. En Atom Protect tuvimos 6 becarios de la carrera y en este momento la líder de nanotecnología es egresada de nuestra carrera también. Acá tenemos, por ejemplo, empresas que ya en la Argentina empiezan a vender los nanopesticidas y nanofertilizantes. Hay 3 o 4 ya en la Argentina, es una empresa chica, aquí tiene una, Kyoshi Stone, fertilizante nanopartículas, mejor rendimiento a baja dosis y uso. Ellos tienen uno que se llama NIS, con suspensión de nanopartículas minerales y el fertilizante. Y hay otra que hace pesticidas, también ya se está usando, ya llegó a la Argentina, está avanzando lentamente, pero está avanzando. Bueno, cuando yo dije que esto entraba en todos lados, cosméticos. Por ejemplo, L'Oréal de París, muy conocida, ya tiene aprobado en Europa y ellos utilizan 4 tipos de nanopartículas para sus cremas y nanoóxido de titanio, nanoóxido de zinc, nano negro de carbono y nanosílice. ¿Y para qué las usan? Bueno, unas son para evitar, digamos, la radiación ultravioleta, por ejemplo, la protección, para evitar mancha blanca a la piel, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, para dar mejor textura, bueno, para un montón de cosas. De hecho, L'Oréal de París se enorgullece siempre estar a la vanguardia del uso de nanocosméticos, digamos. Muy bien, ya vimos entre todos bastantes ejemplos de cosas que ya les voy a decir. No es que están por venir, las que están por venir son exponencialmente muchísimas. Son elementos que ya están comercializando y que están aceptados mediamente por la sociedad. No sé si lo conocen, a Sergey Brin, es uno de los fundadores de Google. Él creo que fue en el 2012, en un congreso en la Universidad de Stanford, que es una universidad espectacular en este tipo de cosas, en un congreso de emprendedores donde estaba entre ellos el presidente Obama en su momento, Mark Zuckerberg, etc. Él dijo, bueno, hizo toda una explicación, dijo, yo siempre trabajé en informática, si tuviera que empezar de nuevo, me pondría una empresa nanotecnológica. De hecho, ya se la puso. Esa es la opinión de uno de los que hizo Google. ¿Cuánto gana un nanotecnólogo en el mundo? Dejemos nuestro país que el tema divisa es un poco complicado. Bueno, esta es una institución que hace estudios de este tipo. Son valores internacionales. Estos son sueldos por año, ¿no? Un licenciado en nanotecnología entre 40 y 65 mil dólares anuales. El que hace 2 añitos más, que es un máster, entre 50 mil y 80 mil dólares anuales. Y el que hace después un doctorado, o directamente de bachiller, de la licenciatura de doctorado, entre 75 mil y 100 mil dólares anuales. Estos son sueldos internacionales. Pueden variar un poco más, un poco menos, según la empresa, o pueden variar mucho si lo que ustedes llevan es un proyecto propio. Porque el proyecto propio no es nada más que lo que se paga por un trabajo, se paga por la innovación que le llevan a la empresa. Y ahí está la importancia de formar innovadores. Bueno, nuestra carrera se aprobó por el Ministerio de Educación, tiene el mismo nivel de aprobación de todas las carreras del país, ni más ni menos. El 11 de julio del año 2016, la primera promoción egresó en el 2020, este año está egresando la tercera promoción. Bueno, acá están todo lo que puede hacer un egresado, que más o menos todo lo que contamos hasta ahora, para esto están habilitados. Acá dice salud, electrónica, energía, medio ambiente, producir bienes, servicios, control, planificación. Y acá tenemos algo que tampoco es conocido. En el año 2019, una resolución, un proyecto de declaración del Senado, que declaró de beneplácito del Senado de la Nación la aprobación y comienzo de una licenciatura en nanotecnología en la Universidad de la Argentina. Para terminar, le quiero decir esto.
Dijimos que la nanotecnología es la única ciencia-tecnología capaz de dar respuesta en las 9 áreas de las necesidades humanas: salud, energía, cuidado del ambiente, alimento, vestimenta, vivienda, transporte, comunicación y defensa. ¿Y qué puede hacer en cada una de estas áreas? Dijimos que las tareas de un innovador, porque el diseñador de tecnología de un innovador, eran 4. Puede investigar, puede hacer nuevos productos, puede hacer la producción o puede gestionar una empresa nanotecnológica, su comercialización, etcétera, etcétera. O sea que, si en 9 áreas distintas yo puedo hacer 4 cosas en cada una, 4 por 9 es 36. ¿Mm? Tenemos entonces 36 posibilidades de incorporarse al campo laboral, de dar respuestas a las problemáticas del planeta y de ser protagonistas del siglo XXI, que es el que están viviendo ustedes y van a vivir, prácticamente pueden llegar hasta el final. Así que esto es todo lo que quería decirles hoy. Espero que les haya gustado y si estoy para alguna preguntita, acá tienen mi mail, le voy a dejar mi mail. Ahora ya se los dejo y estoy abierto a preguntas. Yo le pongo mi mail acá. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, habla Carlos. Hola Alberto, hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo ya me inscribí en la carrera, yo estuve en la charla anterior Ah, sí, y sí. la verdad que me gusta mucho la carrera. Solamente quise participar de la charla porque me quedé con una pregunta la vez pasada y no Una quería, sola. sí, no quería molestarte con una reunión privada, ¿viste? Y digo, bueno, Bueno. me sumo a la charla de nuevo. El tema de si podés contarnos, aunque sea mínimamente, las prácticas de laboratorio que se pueden hacer en la carrera. Eh, Sí, ¿Me podés bueno, contar un poquito? Sí, ustedes, a ver, tendrían que venir a visitar la universidad, pero nosotros tenemos, por ejemplo, un laboratorio de química completo, un laboratorio de nano que es fundamentalmente tenemos microscopio de fuerza atómica y microscopio de efecto túnel, y después tenemos un laboratorio de robótica, impresión 3D, etcétera, etcétera. Y bueno, las prácticas son las que se hacen según las características de la materia, ¿no es cierto? Nanoquímica se hace nanopartículas, en nanomateriales se hace más técnicas de control, toda la parte de microscopía. Y bueno, son las prácticas de ciencias básicas y más las prácticas de nanotecnología. Nosotros tenemos una particularidad. Mm, Decimos que la carrera está centrada en el saber para saber hacer. Entonces, por ejemplo, ya en física, nuestros alumnos eh, más que un final, tiene que diseñar un equipo. ¿No? ujú, Entonces eso ya prácticamente es más que hacer laboratorio, es usar el laboratorio para hacer lo que uno quiere y no las prácticas prefijadas. Ahora estamos llevando uno de los proyectos de los chicos de física Nano Mercosur, que es un dispositivo ultrasónico cavitador para hacer dispersiones coloidales de nanofertilizantes y nanopesticidas. Es decir, tenemos laboratorios como todas las universidades, con algunas cosas específicas para nano. El de nanoelectrónica lo compartimos, el de nanorobótica lo compartimos con los de informática también. Nuestra carrera está dentro del departamento de sistemas, como parte del departamento de sistemas, porque no iba a ser un departamento por nuestra carrera solo, entonces nos claro, pusieron dentro del departamento de sistemas que, digamos que no es lo más parecido, pero es lo más cercano. Así que sí, sí, práctica como en todos lados, por supuesto. entiendo. Bueno, bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Erika, ¿estás por ahí? Hola, hola.